En este nuevo video vamos a ver todo sobre los engramas. Los engramas exóticos, lo de todos los DLC. Vamos a ver cómo es mejor farmearlos o cómo es la mejor forma gratis o también costosa en el juego. Así que comencemos. Bueno, una vez acá, para empezar, tienen que tener engramas, ¿ya? Ese es el primer requisito. No había otra manera De conseguirlo. Si vienen acá, aquí a la derecha, descodificación enfocada, ¿ya? Presionamos examinar, entramos y vamos a resultar con esto. Vamos a tener todos estos engramas para agarrar y elegir uno. Estos son más baratos, si se fijan. Tiene solamente engrama excepcional, requisito, lumen, requisito y prisma de mejora. Pero es porque en este engrama te puede tocar cualquier cosa de la guerra roja. En este engrama también, pura guerra roja, pero de armadura. Fíjense ahí, hay que leer bien. Hay pecho, hay guante, brazos o como le digan, las piernas, la armadura de específicamente del DLC Renegados. También está el de Bastión de Sombras, el del Más Allá de la Luz y la Reina Bruja. Armadura de Eclipse, así que en todo eso. Y si quieren ver qué cosas les podría tocar, presionen examinar y le va a salir todas las alternativas de la armadura de Eclipse que les podría tocar, que sería esta. Pero para que tú puedas hacer esto, primero tendrás que pasar por sectores perdidos. ¡Oblígame, perro! Ahí recién tú desbloqueas las armaduras exóticas de los DLC o que vayan entrando con temporada, ¿ya? Eso sería acá en descifrado avanzado. Ahora pasamos al otro descifrado, que sería a la otra página. Si se fijan acá hay otra página y pasamos al descifrado preciso. ¿A qué se refiere con preciso? Se refiere a que podemos obtener la armadura que nosotros queramos. Yo fabrico mis propias opciones. ¿Ya? Y justo también porque estaba haciendo gran maestro o caso tan gran maestro y no he gastado el engrama porque no ha sido necesario. Pero quiero conseguir una buena estadística para mis guantes de estasis, ¿ya? Así que me van a acompañar en esto. ¿Por qué? Porque así lo ponemos a prueba todos, si sirve o no sirve. En este caso, los guanteletes que yo voy a elegir me pide engrama excepcional, que es lo mismo que me pide el anterior. El lumen, que es el doble que me pide el anterior. Si se fijan, el anterior me pedía solamente 30. A cambio, este me está pidiendo ya 60 de lumen. Es mucho más caro. Y me está pidiendo también fragmento ascendente. Y son 2 fragmentos ascendentes. Cuando antes solamente era prisma de mejora. Y entre conseguir prisma de mejora y fragmento ascendente es más difícil conseguir fragmento ascendente. Si no eres un veterano que juegue mucho o que no sea constante en el juego o estás recién entrando, le va a costar mucho conseguir estos materiales, ¿ya? Por eso esta primera forma que estoy diciendo es para que sepan más o menos que hay esto, ¿ya? No es que exijamente tienen que hacer esto, no. Solamente estoy mencionando de que es una forma, es una alternativa que tienen en el juego que les da para que puedan conseguir algo específico, ¿ya? Así que en este caso voy a elegir guantes, voy a sacar los que pueda, a ver si me salen algunos buenos y ya, cagué con mi lumen, me quedé sin lumen. Aquí se podemos conseguir lumen de diferentes formas con nuestras piezas de cada planeta, fragmento fantasmal que es el de la luna y también tenemos alineaciones armónicas que si no me equivoco eso es de... Bueno, si no me equivoco eso no me acuerdo. Ya, la cosa también alineación resonante, filamento de helio, de todo. Filamento de helio también son de la luna. Pero yo me elijo por fragmento de leyenda. ¿Por qué fragmento de leyenda? Porque se van a ir en esta temporada. Empezando con el DLC ya se van a ir. Así que si tienen bastante fragmento de leyenda, gástenlo, no hay problema. Pero no se gasten todo porque está recién empezando la temporada. Entonces todavía nos quedan como 5 meses para llegar a junio, ¿ya? Que ahí va a venir el otro DLC. Así que nada, esta es la mejor forma para conseguir ese lumen. Y también tenemos los otros materiales, ¿ya? Pero esto no es la mejor forma para conseguir este fragmento. Para conseguir fragmentos ascendentes recomiendo que se vengan acá. Aquí siempre le va a salir un fragmento ascendente al final. No entiendo por qué ahora no sale. Ya mira, aquí siempre le va a salir el fragmento ascendente. Siempre cuando reinicien la vanguardia o gambito. ¿Ya? Crisol no, el crisol te da engrama, pero también te da fragmento, pero depende de la rotación. Bueno, la otra forma de conseguir las armaduras que uno quiera sería en sectores perdidos. Anteriormente tenías que desbloquear el sector para poder tener
el sector perdido. Hoy en día no. Hoy en día, aunque no lo hayas desbloqueado, te va a salir al lado del planeta donde está el sector perdido. Te va a salir el simbolito ese, justo ese. Entras al planeta y al tiro revisas cuál es el donde está. Okay. Aquí está, puerto estelar. Y esto te va a desbloquear las armaduras excepcionales. Pero lo malo de aquí es que son 7 minutos o 5 minutos o hasta 10 minutos en completar cada una, ¿ya? Pero no tienes que pagar nada, eso es lo bueno. Lo bueno es eso. Y también la armadura excepcional te la tiran acá. Te pueden dar una aleatoria, pero no es siempre, por si acaso, no es siempre. Por ejemplo, no que hago la primera sector perdido y al tiro me va a salir una armadura exótica. No, tal vez no te salga ni mierda en la primera, pero a la segunda, hurra. A la segunda tal vez te salga, o a la tercera, ¿ya? No hay un método para que te salga más rápido. Bueno, método no hay, solamente hay dificultad. Por ejemplo, si te da la dificultad, te vas a la dificultad modo maestro, tienes muchas más posibilidades de que te salga mucho más seguido. Pero si solamente haces leyenda, pues no esperes mucho, ¿ya? Así que es eso, cuando uno se va por el camino fácil, no consigues tanto como lo querías. Pero si te vas por el camino difícil, ahí consigues. Así que es esa forma de conseguir esas armaduras. Ahora pasemos a ver qué onda con mi brazo, a ver si me convinió hacer esta mierda. Y bueno, acá tengo los brazos que había elegido yo. Mira, este me salió con un totalidad full. En este momento yo solamente ocupo este, ¿ya? Estoy ocupando este y me perjudica un poco porque lo tengo muy bajo, y aunque lo tenga al máximo, lo tengo muy bajo. Y es porque yo lo saqué en colecciones. Lo necesitaba así ultramente rápido, entonces lo saqué de colecciones. Recomiendo de que si ustedes quieren elegir alguna específica, vayan a su artefacto, que diga vayan a su carcasa y pongan aquí lo que ustedes quieren, ¿ya? Si por ejemplo quieren movilidad, ¡pum!, le ponen la movilidad. Si quieren intelecto, aquí ponen intelecto. Y así que cuando saquen el engrama de exótico, les va a salir con lo que ustedes quieren, ¿ya? En este caso tenemos esto. Me salieron con este, por ejemplo, lo encontré bastante bueno. Si lo subo al máximo, va a llegar hasta 80, si no me equivoco. 86, ¿no? Si no me equivoco. ¿O no? Sí, 86. O sea, no llega a 86, pero a lo que me refiero es que si yo lo subo, llega a 76. Y si le agrego el modificador de, no sé, por ejemplo, pongámosle recuperación o ya resistencia, le doy un plus, que sería en total 76. Entonces al subirlo al máximo le da 10 más puntos, 10 puntos más, y ahí llega a 86. ¿Quieren verlo? Pues muestro, no tengo ningún problema, me gasto los materiales por ustedes. Bien. Ah, no, ojito, me pasó por el pico. No, la cosa es que me contradijo el juego. 88 llegó. Bueno, esa técnica, esa dificultad técnica, no sé por qué pasó. ¿Alguien que me explica abajo en los comentarios? Yo que tenía entendido que solamente te sube 10 y 10, no que te suba a 12. Pero bueno, la cosa es que fue mucho mejor de lo que uno espera. Y eso sorprende siempre. Así que nada, este será mi nuevo brazo. A comparación al que tenía, miren lo que tenía. Ah, no, ¿cómo lo hago la comparación? Ahí está. Miren lo que tenía a lo que voy a tener. Increíble, ¿no? Increíble, increíble. Así que eso, amigos. Les recomiendo mucho hacer eso. Y bueno, este video les sirve para veteranos y todo, porque a veces esos detalles se nos olvida, se nos pasa o cualquier cosita. Usen bien los modificadores y nada. Espero que les haya servido este video. Espero su like abajo, su comentario, indicándome qué quieren en el próximo video. Y nada, nos vemos. Hasta pronto. Suscríbanse. Nos vemos. Chau.